mucho recelo porque son los hombres o mujeres, asesinos en serie, que se han apoderado del susto y del terror durante mucho tiempo y que de alguna manera no son descubiertos. Logran asesinar y asesinar gente de una forma muy sigilosa. Todo esto a raíz de lo que pasó en Curicó y que también lo convierte en un nuevo asesino en serie. A ver, hay que entender, hace poco estábamos hablando de asesinos que por algún tipo de ritual, por algún tipo, digamos, de convocar fuerzas del mal, llevan a cabo asesinatos de personas sin ningún asco. Sin embargo, hay otros que probablemente son peores, que acumulan a lo largo de su vida una cantidad de asesinatos, de desmembramientos, pero de todo tipo de ritos personales para una satisfacción que colinda, digamos, con la locura máxima dentro de la mente humana. Y a veces todas estas personas parecen demostrar una facción mucho más normal. A veces son introvertidos, a veces son personas con familia. Perdón, con unos títulos increíbles. Por supuesto, y no solo esto que ha relegado a los hombres, en la historia hay mujeres que han cometido un sinfín de asesinatos por esta especie de odio que tienen por la existencia. Algunos lo llaman psicópatas, algunos dicen que son locos, otras veces se ha descubierto que son personas perfectamente sanas. No solo eso, sino con un tremendo grado de coeficiente intelectual. Son muy inteligentes y por eso pasan décadas antes de ser descubiertos. Hoy día vamos a hablar acerca de los más famosos asesinos en serie. Póngase el cinturón de seguridad, le digo al tiro, porque la cantidad de muertes, cómo fueron asesinados, caníbales, pueden creer que algunos tenían muebles hechos con los pedazos de las partes de los huesos de las víctimas. Tenemos nota, por supuesto vamos a tocar también a psicópatas, asesinos en serie de nuestro país. Quién sabe, a veces uno puede ser vecino de ellos y ni siquiera lo sospecha. Vamos primero a la nota, por favor. Son amables, carismáticos, a veces románticos o en caso contrario, introvertidos. Caminan por las calles, tienen vecinos, a veces incluso hijos. Son un ciudadano común y otras medios extraños. Son asesinos en serie por consecuencia o casualidad, por gusto o lucro. Están entre nosotros y la historia los reconoce. Un asesino en serie es alguien que se ha criminado con 3 o más personas en lapsos de 30 días, haciendo caso a impulsos psicológicos y o compulsiones sexuales, y sus víctimas generalmente comparten algún rasgo en común. La historia reconoce bastantes a lo largo del mundo y que hasta el día de hoy hacen noticias en la prensa. En Mañaneros le ayudamos a recordar algunos casos, algunos que incluso han sido la inspiración de reconocidas películas. Muchas películas que han tenido éxito a nivel mundial se han visto inspiradas en casos de asesinos en series. Una de estas es Monster, basado en la historia de Aileen Wuornos, una prostituta de carretera que mató a sangre fría a 6 de sus clientes entre 1989 y 1991 y que posteriormente fue ejecutada el año 2002 en Florida. También está Hannibal, que se inspiró en Jeffrey Dahmer, un hombre que cercenó el cuerpo de 17 hombres en la década de los 80 en Estados Unidos. En nuestro país tampoco faltaron los casos. Uno de los más impactantes fue el del psicópata de alto hospicio, el taxista Julio Pérez Silva, que en el año 2000 asesinó a 14 personas, la mayoría mujeres adolescentes en las cercanías de Iquique. También en la década de los 80 aparecieron los psicópatas de Viña, compuesta por 2 carabineros, Jorge Sagredo y Alberto Top, que mataban a parejas en las orillas del balneario. Estos fueron los últimos reos ejecutados durante el mandato de Augusto Pinochet. En los últimos años la cosa no ha cambiado. Personajes como el Tila, el violador de la dehesa, el asesino de Lolol o el chacal de Carrascal siguen siendo recordados y no precisamente por buenas personas. ¿Qué se esconde detrás de estas maquiavélicas mentes? ¿Quiénes son los asesinos en serie más grandes de la historia? A continuación, todos los detalles en Mañaneros. Adrien y Michael Collins. En palabras, bueno, de la cantidad de tremenda que vemos ahí, que vamos a analizar uno por uno, está Aileen Wuornos, que te acuerdas que, cómo olvidarla, sí, incluso ganó un Oscar, Charlize Theron por interpretarla a ella en la película Monster, ¿te acuerdas? Sí, ella engorda. Ella engorda, así como que se afea, obviamente golpeada por la vida, que es una chica preciosa ella, en la vida real. Bueno, ella decía en sus confesiones, cuando la logran tomar detenida, dice, maté a esos hombres
y les robé todo lo que tenían en una actitud tan fría como el hielo. Y por favor encarcélenme porque no dudaría en hacerlo de nuevo. Así, cara de palo. Era una mujer que tenía un odio particular por la existencia humana y particularmente por los hombres. Ella se ganaba la vida como prostituta en los años 80. Sin justificarlo tenía un sentido eso, tenía un origen. Tenía un origen, exactamente. Fíjate que más de alguna vez, además que fue claramente abusada por padres, con su padre, perdón, su tío, y cuando digo abuso no digo de carácter sexual, pero era golpeada, la tenían, digamos, como el elemento de menor importancia dentro del hogar. Ella escapa, comienza a tratar de lavar platos, de tomar trabajos esporádicos y de pronto se da cuenta de que ella, al perderle todo respeto a su cuerpo, digamos, al decir yo ya estoy destruida por dentro, comienza a prostituirse. O sea, entró a la prostitución por el camino más malo de todo, digamos. Entró por la denigración de su propio estado de mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Comienza de repente a ver que hay hombres, clientes, que también le maltrataban, que le exigían todo tipo de anomalías sexuales y la orinaron encima, contaba ella en alguna ocasión, y ahí ella se le prendió un switch. Claramente eso le gatilló el estado de locura y lo que terminó haciendo fue que a un cliente en media relación sexual, que fue en medio de un auto en la carretera, porque ella, digamos, era una mujer que cobraba muy poco, o sea, por un billete ella hacía todo lo que el cliente estaba dispuesto, digamos, a exigirle a ellos, y no aguanta más, la golpea a este hombre, le logra sacar la pistola a esta mujer, digamos, de la cajuela y de la guantera, y lo mata. Y cuando lo mata, aquí viene lo increíble, siente como que ella vuelve a renacer, dice. Siente una especie de grado de satisfacción tal que ella comienza a volver a tomarle gusto a la vida. Mira qué contrariedad respecto a quitársela a estos hombres en donde los ve prácticamente a todos como amenaza. Porque se siente como justiciera. Se siente como una especie de justiciera, pero no solo eso. Dice que además ella sentía que por cada vida que quitaba, ella volvía de alguna manera a recuperar esa vitalidad de años perdidos que venía arrastrando de la niña. Para ella era como hacer justicia de alguna manera. Pero después de justicia, como te digo, cambió a una locura en donde ella lo hacía como una especie de alimento, era como una vampira del asesinato. O sea, ya decía, porque justicia podría entenderse, digamos, que ella atacara a todos aquellos que de alguna manera le golpearon, pero habían otras personas que no. Habían por ahí unos veteranos que obviamente pagaban por sus servicios y de repente, siendo que las trataban como una dama, esta mujer venía y los volaba de un balazo en la cabeza. Pero que al final tenía el ejercicio de decir, ¿sabes qué más? Son todos iguales. Son todos iguales. Cayó en ese pozo sin fondo, donde son todos los hombres iguales, son todos unos malditos, merecen la muerte. Y ella dice que cada vez que pasaba, descansaba una semana, donde sentía linda, preciosa, con poder, donde ella controlaba su destino. Oye, las confesiones de ella son una cosa monstruosa. Estamos viendo imágenes de la mujer real, digamos. Ella es Aileen Wuornos. Eso es, nunca lo logro memorizar. Aileen Wuornos. Oye, ella fue condenada, me imagino, que a una cadena perpetua o a la pena de muerte. No, a la pena de muerte, sí, derechamente. Fíjate, pero como te decía, en algún momento, fíjate que todos los que son el fiscal, digamos, y todo el jurado, se apiada de ella porque entiende de que muchas de estas víctimas habían tratado de abusar físicamente, incluso dando su servicio como prostituta. Pero de pronto ella sale fuera de sí y dice, pero ¿saben qué? Si me van a hacer algo, háganlo al tiro. Ustedes me dejan en la calle y yo voy a seguir matando porque se lo merecen, porque eso me da vida a mí, porque así debe hacerse. El ángel de la muerte le llamaban. Ángel, digamos, en su condición de mujer, que obviamente, supuestamente, ella atraía a sus clientes con una actitud muy dulce, muy maternal, muy acogedora, pero una vez que los tenía en su regazo, no dudaba, obviamente no tenía mayor fuerza física ella que con un balazo. Imágenes, no, impresionante. Y parece una persona como media cándida, por eso, ¿cachai? ¿no? No se te hace alguien tan siniestro. No, por supuesto, pero te habla sin ningún asco, o sea, me refiero, se refiere a las muertes sin ningún problema, pero espérate, esa es una mujer que hasta cierto punto uno puede llegar a entender de por qué comenzó a hacer todo ese. Pero Gary, vamos a ir con Gary Ridgway, por favor, quiero que lo ponga, el asesino del Lago Verde. Este gallo sí que, fíjate que también se puede entender de que la falta de cariño de su madre, ¿cierto? Siendo que era como, ¿cómo se dice? Así como la pepita de la familia, ¿sí? Generalmente era abusado por prima, lo vestían de mujer, lo tenían para la batalla y el combo. Bueno, este tipo, que ahí lo estamos viendo, oye, no se detuvo en la nada. ¿Se puede escuchar, por favor?
Ah, perfecto. Bueno, fíjate que él decía que vivió en un ambiente donde las mujeres eran las que la llevaban y los hombres eran carne de cañón. La mamá decíamos que lo pescó poco y nada, digamos, se hacía más cargo de incluso hasta de las primas, como decía, pero donde creaba una mayor complicidad con ella, pero él, que era su propio hijo, era ignorado. Era ignorado completamente. De hecho, era tratado como nada. Decían que tuvo pañales, digamos, hasta pasados los 3 años, como una forma así como que no tengo tiempo para ti, se va a ir a cagar, se va a ir a mear, le decían, ponete los pañales y te limpiáis solo, que para eso tenéis mano y todo lo demás. Justo yo estaba mirando el momento en que dar una declaración, porque le hacían una pregunta, ¿por qué las mataste? Y simplemente así de frío, ¿por qué eran prostitutas? Porque había que matarlas. Bueno, o sea, convencido, claro. Absolutamente. Finalmente, no él llevó, digamos, el odio que tenía hacia su madre, que además gritoneaba a su papá, digamos, que era un pusilánime, que no tenía ninguna preponderancia en el hogar. Él, fíjate que era miembro de la iglesia pentecostal. O sea, el tipo casi era un acólito, ¿sí? Así ya de grande, y ayudaba, digamos, a hacer todos los tipos de ritos cristianos, misas, en fin. Y él después era un asiduo cliente de todo tipo de prostitutas, en donde más de alguna vez una queja con la policía, porque le hacía todo tipo de aberraciones. Le hacía pequeños cortes en la espalda, ponte tú, las quemaba con encendedor, y a veces hasta ahí llegaban hasta las quejas. De repente, las quejas se detuvieron, la policía no tuvo que intervenir, digamos, por las prostitutas quejándose de él, que él lo negaba, decía, soy un hombre de iglesia, yo no tengo nada que ver con estas cosas, y comenzó a matarlas cruelmente. Prostitutas eran sus víctimas. Además, para que en el fondo no lo acusaran de nada y no salieran las denuncias, en el fondo las tenía que silenciar definitivamente, hacer las aberraciones y luego matarlas, Exacto. porque así no iban a hablar nada de él. Exacto, 3 matrimonios y un hijo tenía. Mira lo extraño, y abro la historia, porque a mí me tocó ver una película que es un caso real en Estados Unidos, lo vi la semana pasada, donde el tipo sale de la cárcel, era un tipo, un motoquero, un rudo, alcohólico, bueno para las drogas, y lo primero que hace, su mujer lo va a buscar, y su mujer, que antes lo seguía en ese ritmo, ¿ya? Él se da cuenta que su mujer vuelve a la vida y se mete a la iglesia evangélica. Perfecto. Entonces el tipo dice, no, ¿qué hicieron en este tiempo que yo estoy en la cárcel y qué hiciste a mi hija y todo? Bueno, corta el tipo al bar, se junta con los amigos, se vuelve a drogar y todo, y termina matando a alguien al día siguiente. Y lo apuñala más de 15 veces arriba del auto con el amigo drogado, se inyectaban y todo. Corte, llega a la casa, se despierta, ve a la hija que está al lado, él vomitando, le da toda esta imagen, y hace el cambio de switch y dice, y después de eso, él dice, perfecto, ¿sabes que voy a seguir a mi mujer y me voy a ir a la iglesia? No. Se va a la iglesia, canta, y después... O sea, es tanto en 180 grados, este es un caso de la vida real. Imagínate lo que quedó como laguna donde ese asesinato no quedó resuelto. Eso es lo que nunca vamos a ver, digamos. Perdona, pero el tipo llegó a cambiar toda su vida porque se vuelve un hombre de bien, se vuelve un constructor, arma una empresa y después de eso siente, imagínate, entre comillas, y él mismo se dice, el llamado de Dios, y se va a Uganda, un país que hoy día está en un conflicto armado absoluto donde los niños mueren, pero así, pero por gusto, y por gusto, y el tipo, en definitiva, al final dice, no, esta es mi forma de dar la vuelta. Y mi pregunta es, ¿cómo esas lagunas de ese asesinato y cómo, si es posible y es válido, de que ese tipo en realidad, más que un arrepentimiento, haya hecho ese verdadero cambio en 180 grados? O a veces, digamos, es parte de la misma locura en distintas manifestaciones. O sea, hay personas que son fanáticas y logran sublimar ese estado de querer asesinar a otro en deporte incluso. Claro, fíjate. se ponen hay obsesivos. Hay gente violenta donde el psicólogo viene y los manda, oye, anda a hacer karate, sí, claro, anda a jugar rugby, todo lo demás. O sea, obviamente sí, entendiendo de que en otros practicantes... hay muchos asesinos en potencia. Claro. que no han cobrado víctimas porque han encauzado esa neurosis hacia otro lado. Por supuesto. Están los fanáticos así como a ultranza de muchas cosas que uno dice, oye, pero ¿cómo este gallo? Claro, y algunos probablemente se llegan a sanar, pero en estricto rigor, hasta psicólogos, que como decía un amigo que decía, tiraba a personas a hacer deportes más rudos, ¿sí?, de más exigencia física. Para descargar. Para descargar y quemar todo eso. Ahora, el mínimo común denominador, Zafate, siempre es las carencias afectivas. De no todas hay caso. Pero siempre está el elemento. Generalmente, fíjate que está esta carencia afectiva. Más adelante vamos a ver algunos que no tienen explicación alguna. ¿Ustedes vieron la película It, el payaso asesino? Bueno, está basado en un psicópata, que ya lo vamos a ir a ver más adelante, que este tipo hacía fiestas infantiles vestido de payaso, ¿podéis creerlo? Pero atención, ahí lo tenemos. Él es John Wayne Gacy. A ver, te explico. Hombre casado, reconocido en su barrio como un hombre ejemplar.
Padre magnánimo, o sea, el tipo era el que llevaba a su hijo al colegio. Exactamente ese era el rito que le exigía por querer tener un contacto permanente con su hijo en su educación. Este hombre tenía una buena pega, era un hombre de iglesia y es el que alentaba, es el que él se ponía poco menos que en la punta del coro y empezaba, vamos hermano, así, Dios me salva, así, pero así con toda la acuática. Muy fanático. Muy fanática, llevando todos los días. Y era tan cariñoso este hombre que si lo ven vestido de Pogo. Pogo es el nombre del personaje, pues él se pintaba, era un hombre corpulento, gigante, gordo, ¿sí? Y él los fines de semana, de forma gratuita, lo que hacía era animar fiestas infantiles. Y era el payaso, que él llevaba la globoflexología, como le llaman, así que es como hacer figuritas con globos, o serpentinas, títeres y todo lo demás. Y él, dentro de sus miembros de la congregación de la iglesia a la que él pertenecía, él se ofrecía, si está un niño de cumpleaños, yo me pongo con el payaso, y iba allá y hacía todas las cuestiones. Y empezaba a notar los números de todos los niños y le decía, ¿tú cómo te has portado? Bien, ya, ¿cómo te llamas tanto? ¿Dónde vives? Así como, yo te voy a visitar en tu cumpleaños. Y lo que hacía este tipo, este desgraciado, era juntar, obviamente, todas las claves, las rutinas de las familias. Al ir al cumpleaños se metía dentro de la casa, oye, sí, permiso, claro, me presta el baño, cachaba dónde estaban las cosas, y al día siguiente, si no, a más tardar una semana, iba, y generalmente se iba contra los niños, y a veces contra la mujer. Rara vez mató a un hombre y los enterraba en su casa. Todos estos cuerpos, en su casa, donde el tipo además, entre otras cosas, decía que era jardinero y hacía arreglos, como pérgola y todo lo demás. El tipo agarraba a las víctimas de los niños, que conocía cómo atacarlos perfectamente porque ya gentilmente había sido invitado a su casa. Se sabía el mapa completo de todas las piezas. Ese es Pogo, John Wayne Gacy, que hace no mucho hizo una película para aquellos que quieren enterarse más o menos la forma en que él actuaba. Es una cosa terrorífica. Ahora, si ustedes me permiten, yo creo que uno de los más monstruosos psicópatas asesinos en serie que ha existido es el famoso Jeffrey Dahmer, que yo llegué a comprarme la biografía porque quería entender qué cosa lleva a un tipo a asesinar con tal nivel de bestialidad. Atención que este es uno de los casos más bravos, estamos en Jeffrey Dahmer, que tiene que ver con lo siguiente. Este hombre que tenía, como decía Felipe, una serie de carencias, el carnicero de Milwaukee y caníbal. Él, casi inspirado en él, es Hannibal Lecter de la película Bajo Silencio. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, generalmente, no, por favor, tenía como víctima a afroamericanos y homosexuales. ¿Te das cuenta? Él, ¿qué es lo que hacía? Con su cuerpo los atraía, o sea, decía así como, oye, que eres sexo fácil y gratis. Y le decía, mira, este muchacho, y más encima se iba donde afroamericano. Oye, yo nunca he estado con un rubiecito como tú. Feliz. Se los llevaba a la casa, y aquí es donde entra la locura, porque atención, él realmente quería tener un contacto homosexual con estas personas que recogía en la calle. Pero cáchate la locura, por favor, entiendo. Yo cuando leí esto en el libro dije, guau, qué dibujado. Él tenía como algo que se le gatillaba, que era lo siguiente, es como, oye, que invito a comer a mi casa, Juanjo. Estamos comiendo, oye, ¿qué ha sido tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus proyectos? Un vinito, otro vinito, ya, otro vinito, otra cuestión. Y de repente dice, ¿qué hora es? Uy, son las 2 de la mañana. Compadre, oye, me encantó haber venido, muchas gracias, me voy. Y cuando le decían eso, cuando le decían, oye, me tengo que ir, voy para mi casa, nos juntamos otro día, hacemos esto mismo. 180 grados. Se le prendía el casco. No soportaba, mira la locura, no soportaba que alguien le dijera, chao, me voy. Él quería que se quedaran con él. Si fuera sí, él no soportaba, así de loco, no soportaba que alguien le dijera, oye, nos vemos mañana, por último. No, se volvía loco, decía, ¿pero por qué tenés que ir? Pero, perdona, ¿alguna mala cara? Así parte el celo en muchos hombres. Bueno, y fíjate qué es lo que hacía. Te agarraba, te cortaba la cabeza, que era lo primero, que tenía una gran colección de cabezas en el refrigerador. Tenía, ¿cómo se llama esto? Como frigorífico, que no es un refrigerador. Freezer, claro, un freezer. Y los iba colocando a él y de alguna manera le hablaba. Y partes de ellos los quemaba, los enterraba, y otros que eran como por ejemplo los muslos o las partes sexuales, estoy hablando así como el pene y los testículos, se los comía. Carepalo, se lo hacía en un plato así, a la parrilla, así, salteado. Por eso era caníbal. Y se lo comía, era caníbal. Y además que él sentía que, porque se daba cuenta que el hecho de querer quedarse con las personas no bastaba con cortarle la cabeza y guardarle en el refri y hablarle al otro día, decir, hola, ¿cómo amaneciste? Sino que él decía, chuta, igual como que no están acá, decía, se me van, no puedo conversar con ellos. Entonces decía que una forma de internalizar la presencia era comiéndosela. Y se los comía todos. Ahora, aquí viene una cosa que es horrorosa. Bueno,
presos, detenidos, que eran los policías. Porque estaba desapareciendo gente en el lugar, ¿ok? Entonces comienzan a tratar de ver quién es el posible sospechoso. Y este tipo que tenía una vida bien, por él, su casa se la asaltaron. Bueno, este hombre que aprendió a echarle narcóticos en los tragos a las personas que invitaba, que luego ya tenía claro que les iba a decapitar, fíjate que un día una de esas personas se le arrancó. El hombre toma, así de repente despierta, lo amarra a la silla, lo tiene ahí para faenarlo en las próximas horas, va a comprar, así como a comprar el pan, ponte tú, así como para hacerse, digamos, un sándwich con la persona que está a punto de matar, claro. Y la persona logra soltarse, se suelta así todo dormido, en pelota. Mira, imagínate el caso, va en pelota el gallo así, pidiendo disco, ayúdenme, ayúdenme, y lo pidieron los policías, y él no puede hablar, le dice, no, me quiero matar, da la dirección de la casa. ¿Y sabes lo que hacen los policías? Dicen, chuputa, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer un informe, que en pelota, y se lo van a devolver. Se lo devolvieron, van a la casa, llegan y de repente viene este gallo con la bolsa del pan y ven que están los policías con el tipo y le dicen, oiga, cuida su pololo, una advertencia nomás le hacemos esta vez, porque estamos ocupados, día domingo, tenemos que irnos para la casa. Y se lo devolvieron. Obviamente lo mató, esos policías, digamos, quedaron fuera del servicio, pero fíjate que ese es uno de los casos más emblemáticos y de lo terrible, donde un psicópata no despierta ninguna sospecha, porque atapan a este tipo que está completamente drogado, que no sabe así, porque era drogas para someterlo, todo tipo de control, claro. Y él, con todo el carepalo, le dice así como, mi pololo, menos mal que lo encontraron, está pasando por un mal momento, gracias policía, venga a buscar aquí su cuota, así pues yo colaboro con el cuerpo policía, y él se lo lleva así como todo amoroso, con una frazapa adentro, a la media hora se lo estaba sirviendo ya, y no levantó ninguna sospecha. Si él, ponte tú, cualquier persona normal, ve que te están trayendo a la víctima que se te escapó con los policías, te pones nervioso, sudáis, así como te viene un ataque, salí arrancando. Por último, y él, no, frío, así, carepalo. En el caso de Dexter, de la serie, Jeffrey Dahmer. Cuando una serie muy buena que dan, que también el protagonista es un asesino en serie, siempre tienen una cruzada, a eso es lo que voy. El asesino en serie siempre tiene como, yo odio a las prostitutas, yo odio a los gays, yo en el caso de Dexter, él odia a los criminales. Y va matando todo, entonces su justificación, porque siempre se justifican, yo le hago un bien a la civilización, sí, claro. Le hago un bien al mundo, porque yo estoy matando a los malos, que es asesino, yo que mato su papá malos. Policía le dijo de niñito, solo va a matar a los malos. Claro, y de alguna manera tú logras entender, porque yo veo Dexter, a mí me gusta, y como que casi me cae bien él. Sí, obvio. A mí me cae bien. Porque amoroso, buen padre, pero él se camufla en la sociedad, pasa piola. El rayón que tiene una persona... lleva un impulso que no puede controlar. Cuando pasa harto tiempo, como en Dexter y todo, que donde no mata a nadie, le tira la sangre. O sea, dice, chuta, me falta algo, digamos. Entonces tiene que ir a salir a matar a alguien. Y también él tiene su laboratorio en su casa donde va matando a la gente. Por supuesto. Tienen como una especie de profesionalizado el rubro a tal nivel. Por supuesto, claro, exacto. Porque tiene, como te digo, son personas hasta cierto punto, no todas, brillantes. Son muy meticulosas. Y muy encantadoras. Que es un poco el papel que hacía Anthony Hopkins en El silencio de los inocentes. Te va encantando. Entonces, absolutamente. Es la manera de involucrar a la víctima también. Y es como que te leen absolutamente. Bueno, a todo esto, ¿cómo terminó Jeffrey Dahmer? Si bien tenía una condena larga, todos los afroamericanos de la cárcel lo tomaron y lo mataron a golpes de mano y de pie. Así murió en la cárcel Jeffrey Dahmer. Pero atención, porque Latinoamérica no se salva de esto. Está el caso de este colombiano. ¿Sabes cuántas mujeres mató? 300. 300. Por favor, ¿se pueden dar cuenta de dimensionar el nivel de número de mujeres? 300. Él es el caso de Pedro Alonso López. 300 mujeres entre Colombia, Ecuador y Perú. Se iba cambiando este hombre y las engatusaba. Era un tipo así, como decía Felipe, tremendamente dulce. O sea, el hombre, digamos, te vendía la pescada, decía así como, bueno, ¿qué puedo hacer yo por usted? Te arreglaba, digamos, el baño, te pintaba la casa, te ofrecía buena compañía. No hay bandido malo ni pesado. Exacto. Tiene que ser encantador y bueno. Y simpático. Lo describían como bueno para bailar, digamos, dicharachero, no excedido en alcohol,
alcohol, digamos, no era amigo, digamos, de ningún comportamiento anormal, pero a la hora de la intimidad, luego de que él tomaba lo que quería, sentía un impulso irrefrenable por matar a sus víctimas de la peor manera. Algunas las descuartizó, algunos dicen que era parte de su rito, otros derechamente simplemente para hacer cuerpos más pequeños y poder esconderlos con mayor facilidad. Se los daba a los perros, por ahí creo que en Ecuador también hizo la clásica cosa que hace gente de la mafia, que es tirar cuerpos a los chanchos. Que también se veía en una de las películas de Hannibal Lecter, Hannibal creo que es, si no me equivoco, y es porque los chanchos son criaturas que te comen hasta los huesos, no dejan nada, o sea, te transforman, digamos, en puro desecho fecal. Entonces dice que más de alguna vez en Ecuador, creo, tiró parte de estas víctimas a los chanchos para que no dejaran rastro alguno y no hubiera cómo pillar, digamos, cualquier tipo de prueba. Bueno, este hombre, 53 cuerpos le fueron hallados en uno de los lugares donde él vivía, 53, y él empieza a confesar de a poco. Al principio no quería hablar, pero al final dicen, ya sabéis qué tanto. Y empezó a decir, y se empezaron a confirmar los casos, porque tenía una memoria particularmente excelente. Era el tipo que decía, Juanita Pérez, sí. Yo me recuerdo que a ella le gustaban mucho los vestidos con lunares. De hecho, tenía un lunar aquí, en el bracito, y obviamente fue con la que más duré porque ella era un amor y todo lo demás. Tenía una memoria perfecta, sus 300 víctimas, y comienza a decir dónde estaban, y por eso se le confirmaron el resto. La locura particular de este hombre López era porque era en contra de las mujeres, solo mujeres, y las enamoraba a todas. Es que aquí no es loco, no estaba en contra. Le gustaban las mujeres, es por eso que iba una tras otra. Era como que se aburría y finalmente parece que era como un estado de posesión, que dice, esta mujer fue mía, ¿cierto? Yo sexualmente, digamos, la convertí en mi compañera. Y una vez que ya se acabó el encanto para él, cuando ya se perdía la novedad, decía, ok, fuiste mía, por supuesto no va a ser de ninguna más. Entonces, pum, la despachaba y iba en busca de la siguiente. Le gustaba la compañía de las mujeres, le gustaba mucho, solo que cuando perdía el encanto, o sea, como un niño malcriado que pierde el interés por un juguete. Era como el cierre de la relación. Claro, con ¿Me dejaste de gustar? Pum. Como un niño que pierde el interés por un juguete caro, que viene y lo deja, digamos, y se le empieza a perder la rueda del auto y todo lo demás. Pedía otra cosa al siguiente y él tenía todos los medios para conseguirla. Como tú me decías, o sea, era alguien que sabía cómo hablarle en el momento justo. De hecho, dicen que se hacía retos él. Vale decir, ¿qué entiendo por esto? Que a veces este hombre, mira lo loco que era. Decían que, creo que en Perú fue un caso así, que decía en el obituario, murió a los 34 años Perico de los Palotes. Así que celebramos, digamos, nuestro más sentido pésame a la viuda, por no sé qué. Entonces él decía, ya, voy para allá. Y él iba y voy a ver a la viuda. Yo le decía, entonces se le acercaba, le ofrecía algo y le decía, oiga, ¿y usted es casada? No, mi marido acaba de fallecer. No le puedo creer, mi esposa también, fíjese. Y viene y le decía, permítame hacerle un tecito, digamos, porque yo sé lo que se siente perder al ser querido. Era la mejor mujer que he conocido y usted me trae recuerdos a ella, ¿sabe? De hecho, permítame besarle la mano. Con esto quiero despedirme de mi mujer a través de usted. Era un salamero. Era un salamero, los engañaba. Comenzaba así, de repente terminaba como emparejado con esta mujer y se iba. Pero él mismo confesaba que de repente se proponía desafíos. Decía, quiero ir donde una mujer inalcanzable, una mujer que está casada, de otro estrato social. Iba y sabía, obviamente, le decía, oiga, como jardinero trabajando, oiga, su esposo, ¿sabe qué? Si usted fuera mi mujer, yo no la dejaría solo un instante, claro, porque yo no iría a trabajar, porque no soportaría estar lejos de usted. Y por ahí la dueña de casa le daba la pasada, y de repente, así como hacía hoyitos para plantar flores en el jardín de la misma mujer, hacía así la tumba, la mataba, la descuartizaba, después de que la probó, la tomó y todo lo demás, pum, y la mete, digamos, al hoyo. Por eso la estimulación, yo tengo una... ¿La estimulación? La estimulación. Perfecto. A temprana edad, desde que uno es, cuando uno es chiquitito, lo que te den a través de tus sentidos es como uno va afinando cada uno de ellos, tanto lo visual, lo auditivo, lo perceptivo, el tacto, todo. Entonces, es por eso que después, yo creo que a todos nos ha pasado, en algún momento del desarrollo entre los 5 y los 10 años, hay una etapa en la cual la absorción visual o el estado de cómo uno empieza a desarrollar su personalidad tiene que ver con que esos focos de atención tienen que estar muy bien supervisados. Calibrados, exacto, muy bien. A muchos de nosotros nos pasó, y voy a dar mi ejemplo.
Yo fui a ver Rocky 4 al cine y terminó la película y yo salí dando combo, pero para todos lados. Sí. Y quería el entrenamiento, yo quería hacer eso que hizo él. Entonces, ese mensaje que está sintetizado en 1 hora 20, en 1 hora 40, es lo que uno, en definitiva, cuando uno tiene el tutor, para eso se llama, o el padre en particular, la formación, se debe desarrollar la mayor atención. Un amigo en particular que es psicólogo me dice: el desarrollo y el contacto con las mascotas y la naturaleza es un punto de inflexión muy importante en el desarrollo de un niño o de una niña. Tiene que ver en que si los signos o cómo se manifiesta hacia la naturaleza, me voy a poner en el ejemplo de los animales, si hay un grado de sadismo de él hacia los animales, donde él tortura al gatito chico, lo agarra mucho de la cola y disfruta mucho con eso, ojo. Ojo, porque son signos en los cuales hay que colocar la atención. Absolutamente. Bueno, psicópatas hay muchos. Por ahí hay un caso de una abuelita, sí señor, viuda, que ella recogía mendigos en la calle, le ofrecía todo ese tipo de cosas y los terminaba matando. Fíjate, una abuelita. Pero si ustedes me dicen cuál es el caso más heavy, es el de Ed Gein. ¿Quién es? Ed Gein, fíjate, que incluso basado en su vida hizo en la película Matanza en Texas. Este hombre, probablemente yo creo que el más bravo de todos, porque este gallo era macabro, siniestro a morir. Este hombre, fíjate que con las víctimas tenía un arreglo en todo su hogar a partir de los huesos de las personas que había asesinado. Cuando lograron sospechar los policías de que todas las muertes que estaban ocurriendo, el hombre trabajaba en una ferretería y le gustaba, digamos, esto así como los martillos, los alicates, o sea, olvídate que no le hizo a las personas, digamos, las pasó como por un periodo de prueba a todas sus víctimas por todos los elementos de la ferretería, así que el destornillador en el ojo, que el serrucho en la pata, olvídate. Pero no contento con eso, lo que hacía este tipo cuando llegan, dicen, ¿saben qué? Parece que él es el asesino, por ahí alguien le dio un dato, ¡pa! Se meten en la casa. No podían creerlo, los policías. Tenía una silla mecedora hecha completamente con una columna vertebral, los huesos de las manos, las patas. Tenía móviles, tenía adornos, incluso él bebía, tenía una serie de vasos hechos con los cráneos de las personas que mató. Muy parecido a la película El silencio de los inocentes, cuando Hannibal Lecter ayuda a la Clarice, que era la detective, a encontrar a un psicópata que estaba matando prostitutas para hacerse un traje de piel humana. Claro, las desollaba. Y tenían que ser gorditas para que tuvieran más piel. Y que tuvieran más elasticidad. Y él fabricaba una especie de alas, un traje. Exacto, porque él quería convertirse y él quería de alguna manera hacerse un vestido, digamos, con una piel de otras mujeres. Porque él además era gay o quería ser transformista. Claro. Y quería tener piel de mujer. Claro, él quería convertirse en mujer. Claro, tenía un rollo con eso. Y además con un ser superior, bueno, era un psicópata de... Bueno, muy parecido a lo que tú estás contando de la historia de la vida real. Pero este gallo es bravo. Como te decía, trabajaba en esta ferretería, mató a un montón de personas y no solo eso, sino que hacía adornos y tenía su casa plagado, digamos, con fémures, manos y todo lo demás. No, o sea, ese es uno de los más bravos. Ahora, yo hace todo me preguntáis, para otra ocasión, el más bravo de todo es Chikatilo, yo creo, que era un asesino ruso, psicópata en serie. Creo que más de 400, 500 personas fue las que mató. Hombres, niños, mujeres, además hay un talento del que hemos hecho el acento. Este tipo de asesinos, además de ser psicópata, absolutamente torcidos y que tienen una misión por la cual matan, son muy hábiles para no ser descubiertos, porque hay mucha gente que mata a una persona y es descubierto inmediatamente. Y tú no sospechas de ellos porque no aparecen. Es como si tú fueras a hacer en serio, o sea, jamás estaría en ninguna lista, obviamente. Pero la última persona a interrogar. Las mejores partes de las películas, porque en definitiva uno dice, ¿pero cómo lo hacen? Bueno, si usted no ha tenido la oportunidad de ver, donde yo quedo sorprendido es donde el tipo, además de tener fotos, de tener los cuerpos colgados, tiene un mapa donde los mapas hacen abecedario. Es como tener el mapa de Santiago y decir, ya, voy a ir a esta comuna, me voy a relacionar entre este tipo de calle, porque acá la comisaría está por acá, la tenencia está aquí, listo. Con después, al otro mes me voy a dar un salto hasta otro lado de Santiago. Y así va, po. Exacto. Bueno, fíjense que, ahí tenían algunos psicópatas de los más famosos de la historia. Pero fíjate que me gustaría, por favor, si me permiten, hacer un cambio de tema de 180 grados. Como dice mi amigo Juan. ¿A dónde vamos? Y tiene que ver con la reciente muerte de Neil Armstrong. Si no lo ubican, obviamente, es el primer hombre que pisó la luna. Bueno,
Usted sabe. Ya, el que decía... Que se supone que pisó la luna. No, sí la pisó. Astronauta norteamericano, muy célebre. Exacto, el famoso que dijo la frase, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Exactamente. Exactamente. Bueno, este hombre murió... obviamente como un héroe en la historia. Sin embargo, hasta el día de hoy se cierran una serie de misterios. No estoy hablando de la llegada o no al hombre en la luna, porque esto lo he aclarado de distintas formas, sino que yo creo que sí llegaron. Lo televisado a mí es otro cuento. Sin embargo, puede ser que si esto ocurrió realmente, hay una cantidad de documentos perdidos, como el famoso audio, ¿te acuerdas de ese lapso en donde dejaron de transmitir, supuestamente, que obviamente la señal se perdió, y empiezan a describir los astronautas? ¿Por qué se sabe esto? Porque los radioaficionados que se colgaron de la transmisión directamente con sus radios en sus casas, comenzaron a ver como que habían civilizaciones en la Luna, como que empezaron a ver, no estamos solos, vemos cosas. De hecho, los siguientes astronautas acompañados de Neil Armstrong, que nunca me ha pedido los nombres, qué pena eso, todo porque salió primero en las cotillas, solo por eso. Fíjate que describen y no lo niegan de que durante el viaje... y Aldrin. Exacto. Durante el viaje fueron acompañados por luces. Y hay otros que en conferencias de prensa que vamos a ver dicen, los astronautas que estuvieron en el Apolo junto en el Armstrong decían... Ay, ¿para qué estamos con cosas? Si se sabe, si no estamos solos. No somos los únicos en el universo. Nos ayudaron, quizás por ahí otro decía, a aterrizar, y quienes estaban vigilando no con temor, sino que si no fuera que hubiera un accidente, hubiera un problema, ellos estaban ahí, digamos, para hacernos la asesoría y aterrizar como corresponde. Y para entender dicen un poco... que se vieron las naves gigantes, Maida. Está en el audio, dicen, son gigantes, son enormes. Para entender un poco el poderío de lo que era esta época y por qué era tan vital tener una evidencia así. Unos años antes, unos 2 añitos antes, Rusia o la Unión Soviética había tirado al espacio al primer hombre en órbita. Exacto. O sea, el primer la carrera espacial en la carrera espacial fue Yuri Gagarin, que fue el primer hombre que estuvo en el espacio. Tanto así que en Rusia muchos niños le pusieron Yuri, cualquier Yuri. Hay todos los Yuri, hasta en Chile, en Chile hay harto Yuri. Grande Yuri. Y ahí los norteamericanos dicen, nos fregaron. ¿Cómo? Pusieron al primer hombre en el espacio y nosotros, ¿qué hacemos? El compromiso del presidente Kennedy que no podía terminar la década del 60 si es que el hombre no estaba en la luna y tenía que ser norteamericano. ¿Y con qué le pagaron? Con un balazo? Pero eso es otra historia. Y tenía que ser con bandera. El caso es que estamos yendo un poco más allá de la simple mera carrera espacial. Estamos solos, estuvieron solos en el viaje, cuando a los astronautas, a ver, estamos hablando, personas, digamos, preparadas, por decirlo, militar y científicamente para estos haberes, le preguntan sobre vida en el espacio y dicen, ¿por qué preguntan eso? Si obviamente está claro, ¿no? Yo no puedo hacer una voz oficial, pero tenemos todos esos videos, tenemos todas esas declaraciones. Claramente, al parecer, el viaje a la Luna fue asistido, se vieron cosas... Están esos audios que hasta el día siguen siendo polémicos, nadie sabe si eso es cierto o no. Y nunca se revelaron. La NASA no lo ha negado. Hay fotos de la NASA y están, obviamente, por supuesto, si es que hay alguna duda, los más recientes e impactantes videos de OVNI, hecho también por chilenos, camarógrafos profesionales, con cámara HD, en donde no se puede negar. Como decía el eslogan de la película Encuentro cercano al tercer tipo, no estamos solos y cada vez menos, de hecho. Me espera así, un poquitito, una pequeña pausa y vamos a todos los videos, escuchamos los audios y lo último en apariciones en el país. De lo que estamos hablando era que junto con la muerte de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, está rodeado hasta el último momento de su vida en un halo de misterio, porque la gran pregunta es si los astronautas, aquellos que han estado fuera de la estratosfera, si que han visto realmente, porque sería prácticamente testigos privilegiados a entender cualquier fenómeno del espacio. Supuestamente, y vamos a ver videos, por ejemplo, de astronautas que reconocen absolutamente el fenómeno. De hecho, van hasta un paso más allá y afirman que claramente los extraterrestres existen, son nuestros vecinos, nos visitan, digamos, frecuentemente, e incluso los que son más bravos hasta reconocen que han tenido algún tipo, digamos, de influencia en nuestra historia, en la evolución, en las culturas, en entender, digamos, las formas de agronomía, astronomía,
y todo lo demás. Podemos detenernos primero, Salfa, a raíz de la muerte de Neil Armstrong, un poco las imágenes que estamos viendo sobre la veracidad y por qué se siembran tantas dudas con respecto a la llegada del hombre a la luna. Conforme fueron pasando los años, el ser humano, incluso los artistas, lo hemos conversado, hemos puesto las canciones acá, R.E.M., un grupo norteamericano, incluso pone en duda y dice, ¿acaso tú crees que el hombre llegó a la luna? Claro, lo que pasa... comienza a instalarse como esa duda que para mí, por ejemplo, está más viva que nunca. Claro, lo que pasa es que, como decíamos, tecnológicamente, hablando del año 69, que hayan podido hacer una transmisión, incluso el hecho de que en aquella época hayan podido poner un hombre en la luna, porque es muy complicado. Hay que entender que en distintas ocasiones lo han hecho, han mandado personas allá y todo tipo de robots, satélites, lo que tú quieras. Pero no fue la primera vez, digamos. No fue la primera vez, pero es muy complicado. Haberlo logrado en el 69 es prácticamente imposible, de ahí que los rusos no quisieron seguir con el cuento, entre otras cosas. Pero además que lo hayan televisado y que a ti te llegara con un desfase así como de 10 minutos poco menos, así parecía un poquito... Era dudoso. Además, producto de las condiciones mundiales en las que estábamos viviendo, en que había como mucha ganancia de este tipo y muy poco cuestionamiento. En esa época, que es la época como de nuestros papás, digamos. Por supuesto, claramente. Compraban todo. Donde uno confiaba ciegamente en los gobiernos y estas cosas. Por eso la gente iba a la guerra, digamos, por un llamado patriótico, tantas cosas. Ahora, aquí viene lo loco. Entendamos por un instante de que, y que esto sí yo creo, que el hombre llegó a la luna. Con respecto a las transmisiones en directo, es lo que está completamente tapado por una serie de incongruencias, como se ven en las clásicas fotos de la discordancia entre las sombras, la forma en que está iluminado. Y ahora, ¿tú crees que Neil Armstrong en esa expedición llegó a la luna? ¿O antes o después? ¿O no es esa, sino que es un montaje? Nunca se ha esclarecido completamente. Pero si yo tuviera que juntar todos los datos de todas las hipótesis que existen, Neil Armstrong efectivamente llegó a la luna. Probablemente parte de la llegada de él y la transmisión que fue tirada fue la pregrabada del efectivo momento en que el hombre pisa la luna. ¿Vale decir? Pregrabada. O sea, lo vimos como... lo que vimos nosotros fue la edición. No era en directo. Claro. ¿Pero era en la luna o era en el desierto de Atacama o en Arizona? O en Arizona. ¿Dónde fue? Bueno, dicen que fue en el desierto de Estados Unidos, claro. Nuevo México, Arizona, donde tú quieras. Hay una película de eso que se llama... se me olvidó. Algo... Se me olvidó ahora. O sea, para entender un poco lo que tú dices, efectivamente el hito existió, pero el montaje fue televisado y de la escenografía no era lunar. Exacto. O sea, ¿qué se hizo? Se recreó en un estudio, de hecho se habla de Pinewood, que fue en Inglaterra donde lo hicieron. No, exactamente, claro. Y que obviamente llevaron así como con una serie de fotografías tomados los desiertos norteamericanos, que se hizo allá y que el director fue Stanley Kubrick, dicen. ¿Por qué lo eligieron a él? Porque él algunos años antes hizo 2001 Odisea del Espacio. Claro. Por ahí me acuerdo que había un dicho, los críticos de la época decían, a nadie le sorprendió ver el hombre llegando a la luna en sus televisores en blanco y negro, porque ya el año pasado lo habíamos visto en Cinerama y a todo color. Así claramente, como por 2001 Odisea del Espacio. Pero aquí viene lo loco. A ver, tratemos de juntar toda la idea y hipótesis. Nada de esto ha sido comprobado. Sin embargo, muchos radioaficionados de la época dicen que si es que bien la transmisión en directo que todos estábamos escuchando en los televisores, o hay un momento en que se interrumpe. Eso es una interrupción obviamente para todo el mundo. No fue una caída de señal nacional de ciertos países, sino que fue directamente provocada, dicen, por la NASA. ¿Por qué? Porque en el audio dicen, atención, están viendo lo que nosotros estamos viendo, y dicen, vamos a pasar al código 667, y ahí cortan. Y durante 15, 20 minutos no escuchamos nada. Y supuestamente los radioaficionados lo que se escucha es esto. Por favor, con subtítulos, si se puede, para adentro. Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Ok, están haciendo la recreación de cómo se vivía en ese momento la gente que estaba en la luna y nosotros de este lado viendo todo por televisión. Atención. It's really something that was fantastic here. You could never imagine this. Roger, we know about this. Could you go the other way? Go back the other way. ¿Cachai? Apunten las cámaras por el otro lado. Y mira lo que le dicen ellos, sí, nosotros sabemos de esto. Ustedes sigan con lo suyo nomás. Y dice, what is that? El clásico. It's kind of light there now.
Pero claramente no era algo que a lo mejor lo sorprendía como para decir, viejo, nos están atacando. No, como te digo, no era eso, sino que era una especie como, ¿cómo se dice? De cuando te ayudan... Objetos en forma de asesoría. Claro, de asesoría. Ahora, Salfate, esto se conoce, esta grabación se conoce poco tiempo después que ellos regresan. Al poco tiempo después. Y cuando, por lo tanto, esto está disponible en su momento, ¿qué contesta Armstrong y compañía cuando se le preguntan, oye, nosotros, no a través de la versión oficial, pero tenemos esta grabación... Mira, y esto dicen, ¿qué vieron? ¿De qué se trata? Te voy a contar lo que vieron, que vieron lo maravilloso porque fue después estipulado en archivos que fueron desclasificados posterior en el libro azul, que habla sobre los fenómenos ufológicos, que es un informe que mandó a hacer la Fuerza Aérea Norteamericana. Y está puesto ahí, esos típicos, ustedes han visto esos informes que muestran para y hay partes que no se pueden leer, están rayados, ¿cachai? Bueno, los que lograron... Y que cada cierto tiempo la CIA lo desclasifica. Obviamente, aquellos que lograron en aquel momento leer, digamos, lo que estaba detrás de esos manchones, ya te voy a decir que fue exactamente lo que vieron. Pero de nuevo, por favor, entonces, para explicar el contexto. El hombre va a la luna. Comienzan a transmitir esto a todos los hogares. Y están todos así en la casa con el termo viendo así como el hombre está pisando nuestro satélite natural. En algún momento se corta la señal porque tiene que ver cuando dicen así, oigan, la base, ¿ven lo que están viendo? Y ahí dicen, pasen a código no sé qué, y se corta y ¡ay! Se cayó la señal. Entonces salía el típico como carta de ajuste que decían, ya volveremos cuando se pueda. Pasan 15, 20 minutos y ese audio lo siguieron captando los radioaficionados norteamericanos y obviamente de Canadá también. Y empezaron a grabar porque ¿Qué es lo que no salió al aire? Y lo que no salió al aire en ese lapso de tiempo, una porción de ellos, porque los demás fueron confiscados gran parte de esta cinta y todo, es lo siguiente. Pido al público, por favor, lea bien porque esto es lo que no se escuchó supuestamente en la transmisión del hombre estando en la luna, por favor. ¿Ven algo? ¿Ven algo? Vamos a ver la versión completa, por favor, señor director, si se puede. Métale play, mire. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Dicen en la NASA que está viendo que en el control de los astronautas dice que lo que ven hace que le entre un miedo y que se aceleren los pulsos cardíacos de ellos. Y ahí comienza. Esto es lo que no empezamos a escuchar ya. Aldrin es otro de los integrantes. Exactamente. Habla que son grandes. Yo te voy a decir en detalle lo que vieron. Lo mejor es lo de la base, que la base dicen, miren, por favor, vayan al otro lado, no se metan para allá, apunten las cámaras y le empiezan a decir, sí, sabemos. Pero así como sabían que esto estaba ahí, los de la NASA, sabían la gente que estaba en la Tierra, dicen, no pesquen, hagan lo suyo, sigan con lo que están haciendo, que no se extrañen, denle nomás, que no van a molestar. Del cráter existente a poco más de 60 metros del Águila, habían aparecido unas naves y unos seres, objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados. Cuando los astronautas, obedeciendo las insistentes órdenes de Houston, trataron de filmar, imagínate, a ellos no le advirtieron de esto. Obviamente, en el mayor objetivo de Apolo 11. Comenzaron a hacerle caso, apuntaron las cámaras a otro lado, se hicieron los locos y les volvieron a pedir que siguieran manteniendo el audio normal y haciendo descripciones del terreno lunar porque la gente en todo el mundo lo estaba observando. Salfate, ahora entrando un poco en el detalle o en la suposición de lo que hay como evidencia. ¿Son seres que vivían en la luna o que también como los chilenos, como los terrícolas, estaban de paso por la luna? Mire, no quiero poner palabras en la boca de Sixto Paz porque no recuerdo bien cómo él una vez me lo contó, yo siendo un adolescente, la primera vez que lo conocí cuando él era el líder de la misión Rama. Sixto Paz obviamente no es no solo un ufólogo, sino que es un contactado. Los extraterrestres han hablado con él en distintas ocasiones, lo han invitado a sus naves y ha ido hasta el planeta. O sea, parece broma. Es una de las lunas de Júpiter, pero es conocido, digamos, a lo largo de la historia. Es uno de los grandes contactados, digamos. Sixto Paz. Yo estaba acá. Y para contarle lo que él dijo. A mí me hace sentido porque cuando él dice, me imagino lo que está viendo Armstrong en algún momento y gira su cara y dice, viejo, lo que estoy viendo es cierto. O sea, cuando uno hace esa inflexión es porque si te lo contaron o lo viviste en la Tierra antes de partir, lo estáis comprobando
comprobando y de ciertas características y estáis viendo que no te están atacando, tú seguís ahí y decís, viejo, es verdad, claro, es real. La noticia o sea, era, me lo contaron, la yo no noticia sabía. era que estabas pisando la luna. Exacto. Sí, claro. No tenías que mostrar una noticia que no era y lo que ellos, querías y ellos no mostrar. les dijeron. Y que no era conveniente, Por porque en el supuesto. fondo A ver. lo conveniente era, mira, un norteamericano llega a la luna, Pero claro. no, fíjate que en la luna ya habían otros marcianos. Por supuesto, entonces voy a contestar su pregunta. A ver, voy a tratar de tomar, como te digo, toda la hipótesis, incluso los Existopax en algún momento dijo. Ellos lo que estaban haciendo, ellos no vivían en la luna. En algún momento, dice él, habían bases en la luna, ¿ok? Eran asentaciones mineras, por decirlo de alguna manera, y que dejaron algunas ruinas que dicen por ahí que a veces se pueden encontrar. Ahí está el famoso misterio del rostro de Sidonia. Si lo pueden ir buscando, rostro de Sidonia con C e Y, por favor. Usted dice que la luna es una zona minera. Eso es en Marte, que se supone que es una de las instalaciones que están mirándose a la Luna y en Marte. O sea, eran los dos objetivos para colonizar la Tierra. Perfecto, no. Es que sin ir más lejos es como decir cómo las características, si ese lugar era una antigua zona minera, entre comillas, claro. nuestra zona minera esté muy cercana al Valle de la Luna. Eso. Como que se relacione morfológicamente, entre comillas. Yo no he estado en la Luna. Ah, ¿no? Pero, ¿Tú no? Pero me refiero como a hablar de decir, No hay el Valle de la Luna, para expertos, básicamente es la misma morfología de lo que se ve o de lo que tienen como información de lo que pasa si realmente en la Luna. Ese es mi gran interrogante. ¿Tiene alguna gracia la luna, no? En perdón. términos de recursos o de qué sé yo. ¿Tiene algún brillo como para que se hubieran encontrado terrícolas y extraterrestres? Existe una forma limpia de silicio que se podrían hacer todo tipo de edificaciones. Por ejemplo, acá formaría como una especie de cristal. Pero en la Luna, al no tener, digamos, ningún tipo de contaminación, es más resistente que el acero. Entonces se podrían hacer todo tipo de construcciones muy bonitas como ciudades de cristal. Ese es el rostro de Sidonia famoso, que también es parte como en lo que se vio los astronautas en la Luna. Eso está en Marte, lo que están viendo ahí, que es muy similar a la esfinge, que tiene como forma de león, ¿cierto? Así como leonina de la esfinge. Pero Muy mira, parecida. volviendo al asunto, pasa lo siguiente. Supuestamente hubo una especie de cómo decirlo, de asesoría o de vigilancia, estoy tratando de citar a Sixto Paz, en las presencias que estaban durante el trayecto hacia la Luna y una vez que llegan ahí. ¿Qué es lo que ven exactamente? Lo que se ha llegado a completar es lo siguiente. Al fondo de ello, al fondo en el horizonte del paisaje, pero cercano, pese a todo, ven dos naves grandes, dos naves con forma de cigarro que se las reconoce como naves nodrizas o naves que, los clásicos platillos voladores que uno ve, van varios dentro de estos, son como portaaviones voladores, ¿ok? Ven dos de estas y ven seres que están ahí y que incluso dicen ahí, le hacen un gesto. Seres de 3 metros, así como los que viven, según Sixto Paz, en el planeta Apu, por ejemplo, ¿cierto? Son seres que de casi 3 metros, que van con escafandra, tienen trajes ajustados y que los están mirando detrás de algunas piedras, ¿cierto? Y que los observan, digamos, y que en algún momento cuando ven que están alterados y lo notan, hacen un gesto así como de saludo, así como nosotros nos vamos a ir a caminar para allá. Como tranquilizándolo. Pero, exacto, pero como dicen de la base, por ningún motivo vayan para allá. Que es loco, en la película 2001, Odisea del Espacio, se supone que hay una especie de trato de los extraterrestres, el famoso monolito, ¿se acuerdan? Sí. Que era como una especie de timbre cuando el hombre fuera evolucionando. Ponen unos, ¿se acuerdan del comienzo de la película? Un monolito en la época de las cavernas y el primero que vence su miedo de los primates y toca con la mano y toca un timbre que llega a la luna. Pasarían siglos, miles de años y el hombre cuando va a la luna y descubre un monolito, lo toca y manda una señal a Júpiter. La cosa es que al final siempre le decían, esto es un trato que tenemos con ustedes. Solamente queremos saber cómo van evolucionando, pero no se metan en cierto sector porque ahí es donde nosotros vivimos y hasta aquí nomás. Hay una reja acá. Ustedes llegan hasta acá. Imaginario. Entonces es como en el lado oscuro de la luna, como dando vuelta para el otro lado del horizonte, estaban ellos como saludando, cuidando, pero hasta ahí no más cabrito. O sea, somos amigos, compadre, pero sin abrazo. Hasta cuando yo digo. Hasta ahí nomás, claro, hasta ahí nomás. O sea, como todo, vamos todo bien. Ustedes son niños, cuídense ahí. No confiamos en ustedes del todo, son medios locos, son medios belicosos. Así que salió todo bien, felicitaciones, pero ahí, así bien a raya nomás.
Entonces, supuestamente, ¿cómo sería? Una asesoría, una vigilancia, y por otro lado, al parecer, estaban cuidando las instalaciones. Pero yo insisto, lo más loco de este audio, si lo tomamos como verídico, si lo tomamos como un hecho real, es que la base le dice, sí, ok, sí, están ahí. Ahora ustedes miren para el otro lado y sigan haciendo lo suyo, porque lo que le están diciendo es como nosotros sabíamos que ellos iban a tener esta presencia. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que el audio puede decir, chuta, pero es verdad, puede que sí, puede que no? Bueno, hagamos una cosa. Pongamos frente al micrófono un astronauta real norteamericano y que ante la pregunta de ¿existe un extraterrestre? Que él te responda. O sea, es increíble lo que dice. Porque después de esto, ¿cómo dudarlo? Se los muestro a la vuelta comerciales. Edward Mitchell, un astronauta norteamericano, con todos los títulos habidos para ver. Y él, ante la pregunta de si estamos solos o no, la respuesta la vamos a conocer, por favor. Ustedes no están solos, están con Mañaneros. Ya volvemos. Bueno, lo que estábamos hablando era que junto con el triste fallecimiento de Neil Armstrong, una persona muy empática, digamos, una persona que siempre estuvo dispuesta a hablar con la prensa, hasta en los temas, digamos, más escabrosos que puedan relacionarse con respecto a la llegada de la Luna y todos los misterios que ello implica, hemos finalmente entendido que hay cosas sin resolver todavía, hay muchos pendientes. Bueno, al respecto hemos escuchado el famoso audio en donde supuestamente se dice que durante esos 15 minutos o más que estuvo colgada la transmisión, habrían los astronautas del Apolo visto naves gigantes. Es por eso que se refieren a ellas como, ¿por qué no nos dijeron que estaban acá? Están viendo lo mismo que nosotros, son enormes. Si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. E incluso no solo reconocer naves, sino también a seres que gentilmente, o también quizás como dicen por ahí a modo de advertencia, saludándolos, pero diciendo, ustedes llegan hasta acá, más allá obviamente está fuera de los límites que nosotros le permitimos a lo humano acercarse oficialmente a nosotros. Vimos el audio, pero yo les prometí lo siguiente. En distintas ocasiones, a los astronautas que estuvieron implicados en el viaje a nuestro satélite natural se han referido al tema de que vieron luces que los acompañaban, fueron videos que por ahí lograron salirse del oficialismo dentro de la NASA, pero hay otros astronautas, porque astronautas son varios y los siguen habiendo, que claramente reconocen el fenómeno. Incluso algunos de ellos dicen, porque parte de sus informes afirman que le dicen que si van a salir fuera de la estratosfera y ven luces de tal o cual forma, claramente que no se extrañen, porque existen. O sea, ustedes sigan haciendo la misión de reconocimiento tal cual como está planeada en el papel, pero lo que es nosotros, no vamos a hacer declaración al respecto. Pero con el tiempo, en conferencia de prensa, como Edward Mitchell, un astronauta con todos los títulos habido y por haber, se refiere así respecto a la existencia de vida inteligente en otros planetas. Ponga mucha atención porque lo está escuchando esto de un astronauta. Por favor. Mexico, the site of the first UFO crash, the alleged UFO crash. And my story is as a result of growing up there. I was a senior in high school. Bueno, ahí obviamente está explicando que desde pequeño él no tuvo alguna relación con los ovnis, se está refiriendo a la caída en Roswell el año 47, está hablando de cómo la NASA o cómo la Fuerza Aérea se han encargado de entregar datos oficiales que claramente le echan una cortina de humo al verdadero hecho de que un objeto volador no identificado se haya estrellado en el suelo norteamericano, en Nuevo México en este caso. No solo eso, sino que claramente él se refiere de que él, parientes, amigos, conocidos e informes le han hecho llegar todo tipo de documentos en donde no solamente se confirma la existencia de los mismos, sino que hasta se habla de que ha habido algún tipo de relación con gobiernos anteriores, como en el caso de Eisenhower, llegando a haber intercambio de tecnología, de haber conversado política y diplomáticamente con seres de otros mundos. O sea, lo que estoy diciendo es algo que ya no tiene parangón. Imagínate, y lo dice él, o sea... Pero esa es mi pregunta. Si lo dice él, ¿qué pasa en este caso con el gobierno actual en ese momento?
O sea, ¿qué pasa? ¿No le influye o hacen como el ejercicio en la interna? No, a este gallo no le va a creer nadie, déjalo que hable lo que quiera, ya está viejo. Finalmente, ¿sabes qué saben? Que dicen que el grupo de personas que ya creen en el fenómeno van a ver como una confirmación más de esto, pero el resto no le interesa. Dicen los que todavía siguen planteando la duda, lo van a mantener como una noticia excéntrica que no va a trascender. Y es loco porque, siendo que él da esta aclaración, siendo que a comienzos del año pasado el FBI, el FBI dice, sí, con lo que estaba diciendo tu astronauta, en 1947 en Roswell, Nuevo México, cayó un ovni y hubo una recuperación de 3 cuerpos, digamos, de los cuales 2 estaban muertos, y uno, digamos, que vivió un tiempo y pudimos comunicarnos con él. Cuando sale un documento oficial del FBI, uno dice, se acabó el tema. O sea, los ovnis existen, los extraterrestres que los tripulan también, pero sin embargo lo ponen en caluga en distintos diarios y obviamente queda así como si nada. O sea, para nosotros, pero para nosotros en definitiva todavía no es un tema interesante, porque si nosotros viéramos algo así, tú tenés que estar en una parte de tu vida como haciendo como el ejercicio de detenerte, porque hoy día a mucha gente que están en las vitrinas de las grandes librerías, han sido bestseller, la información está, han sido invitados de programas misceláneos donde hay de todo, pero por ahí la gente, o a lo mejor puedo estar equivocado, pero no equivocado en el sentido de decir de que todavía no es moda. ¿Me entendí? O sea, hay otras cosas de las cuales el ser humano hoy día tiene una concentración. Puede ser porque la prensa no le da la cobertura que corresponde. Pero una vez que el FBI dice que existen, se acabó el tema, pero sin embargo siguen las dudas, eso es lo más raro. Pero sabes que a todo el mundo nos pasa que tú tienes una revelación, no tengo idea, de que una persona tal es pesada. Todo el mundo la encuentra simpática, pero tú sabes y has visto cosas realmente muy feas, muy bajas de esa persona. Tú vas y dices, fulano de tal es pesado, pero como la gente no está preparada para oír eso, dicen, Salfate está resentido, no, si en realidad es muy quisquilloso, porque en realidad fulano de tal es simpático. Cuando la gente no quiere oír, no va a oír. Probablemente. Así salga la persona que vio al extraterrestre y le dio la mano. Pasa eso, aún como al hombre que estamos viendo, por si no lo sabe, es el 6º hombre que pisó la luna. Él fue a la luna, él vio... Apolo 14. Exactamente, muy bien. Él se está haciendo cargo de todo lo que él como testigo humano, fidedigno, de primer nivel, capaz obviamente con la preparación que tiene de reconocer basura espacial, meteoritos, cometas, elementos luminosos que andan por allá afuera, de una nave inteligente que los sigue, los monitorea. Salfa, pero ¿por qué la civilización humana querría que esto no se supiera? ¿Cuál es la ganancia de esconder esto? Es que se han hecho los cálculos, Maida, de toda la debacle, que se salga el gobierno y diga oficialmente el informe. No estamos solos, existen otras personas que viven en mundos igualmente más inteligentes, incluso que nosotros. Dice que quedaría la escoba a nivel de creencias religiosas, a niveles sociales, se disolverían muchas religiones, habría un hecho de querer desclasificar todo tipo de contacto. O que no es el momento, tal vez. Yo creo que no lo hacen por un timing, por guardar, digamos, una mala respuesta de la gente, sino que derechamente, mientras esto se mantenga todavía oculto debajo de la alfombra, puede haber una forma de control, de sentirse único. Ciertos poderes pueden actuar con mayor libertad o con sus propuestas políticas, económicas que fallan a cada rato, pero cuando te dicen que hay otros que tienen una civilización y que va más avanzado que nosotros, ten ganas de preguntarle, por favor, díganos cómo lo hacen ustedes para nosotros cambiar. Claro. Y eso es lo que tratan de mantener a raya. Y además que siempre la... Mira, perdón, al tiro, Feli, mira, ahí está. The fact that I know all of these research people that you'll hear from today, and those some who are not here today, who have spent a long Aquí está hablando respecto a todos los investigadores, los que tratan de sacar a la luz la existencia de estos alienígenas, pero por otro lado, que el exceso de información a veces hace que uno termine embotándolo, que termine cubriéndolo de más mitología y leyenda que realidad. Pero él está diciendo, quiero que tomen mis palabras, quiero que si yo puedo servir como una voz oficial, con lo que he visto, estando fuera del planeta, pisando en la luna, de que claramente no hemos encontrado con civilizaciones, viajeros que aún no están
están por explicarse, si son viajeros en el tiempo, como vimos la otra vez, que da para otro tema, quizás de otras dimensiones, que ojo, lo de las otras dimensiones no está sacado un libro de ciencia ficción, es una de las teorías propuestas por los científicos de teoría cuántica, que es la teoría M, de que vivimos una de tantos planetas Tierra que pueden existir, y que eso es una cosa increíble. Bueno, él ha estado más veces en la Luna que ningún otro astronauta, y más de 7 horas, obviamente, más incluso en la Luna misma, lo que obviamente le ha permitido convertirse, como decimos, en un testigo privilegiado de todo tipo de fenómenos, que no ocurrió solo la primera vez, sino que ha seguido sucediendo con una cantidad de informes que él dice que la NASA tiene, pero que no puede revelar. Pero ¿qué pasa si el día de mañana nosotros... Dios, la palabra Dios, por darte un ejemplo, y voy a ser como yendo al lado escéptico de una religión, de todas las religiones. En todas partes del mundo Dios se escribe de distintas formas, ¿cierto? Entonces es como que aquí en Chile, y esto es como una suposición, me dijeran, ¿saben qué? Dios tenía una interpretación. Se significa director de inteligencia de organizaciones y sistemas. Y de ahí que me empiecen a explicar y me digan, bueno, efectivamente nosotros lo interpretamos como esto, las religiones fue la plataforma en cómo les mandamos la información a ustedes para que realmente, porque internamente el ser humano hace un ejercicio de creer, de pensar, de que no está solo. Y de a poco te van entregando una información y te dicen, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, existen otras personas que viven fuera de Estados Unidos. Sí, te entiendo. Y yo creo que, pero pareciera por todo lo que entendemos de otras cosas, de otras áreas, que guardarse la información no tiene que ver tanto como un plan de apaciguamiento de la misma, sino que más bien por una conveniencia personal para seguir que las cosas funcionen más o menos como han sido establecidas. Salfa, ahora cuando uno habla de este tipo de expediciones, Edward Mitchell es considerado después de esto un loco, un desubicado, un resentido, como la opinión pública o los norteamericanos, que son un poco los más afectados, eso es lo genial, lo ven a él. Eso es lo genial. Fíjate que si la prensa no se hace cargo de él, queda en un limbo, queda en que los que quieren creer que crean y los que no, no. O sea, cuando la prensa no toma, no recoge lo que él dice y no publica ni saca teorías de otros colegas, finalmente queda como alguien que dijo algo que no importa. Por lo tanto, nosotros no seguimos la noticia. Lo que pasa es que pero ya cuando lo dice Stephen Hawking, el famoso físico y todo lo demás, dicen, esto existe. Cuando lo dice el Vaticano, o sea, ya que Juanjo planteó el tema de la religión, el Vaticano dice, según, ¿cómo se llama el hombre que está encargado del observatorio, ¿se acuerda? El Observatorio Romano. El Observatorio Romano. El diario oficial. Ellos, hace un par de años, si no me equivoco, confirmaron que estadísticamente la existencia de los extraterrestres es más que posible, sino que seguramente debe ser así. O sea, el Vaticano, la Iglesia Católica, reconoce, al menos en términos estadísticos, y ojo, que también hay uno de los papas que tuvo contacto con ellos, así está en uno de los escritos, habló con extraterrestres, es que claramente esto no se puede desconocer. Si usted busca, por favor, en la vez que ponga el papa que tuvo contacto extraterrestre, lo va a encontrar, y está, eso es increíble. Alfa, ahí ya no lo niega nadie. Ahí está la iglesia del que los religiosos y los científicos. El creo de la gente, si tú haces una encuesta, y hace poco se hizo, Felipe se debe acordar que es el rey de las encuestas, ¿usted cree en los extraterrestres? Y la gran mayoría de la gente sí cree. Por supuesto, porque en toda esta altura han visto algo. Pero distinto es cuando aparece alguien y dice, sí, yo estuve con el extraterrestre, lo abracé, ahí la gente dice, ah, no, este güey es loco. Por supuesto. Ahora, cuando el secretario del Papa dice que el Papa tuvo una conversación con ellos, que tuvieron largas horas conversando respecto a cuál era el futuro de la humanidad, a por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, fíjate, la cosa toma otro peso. La iglesia no desconoció este encuentro. Es típico que es como lo que pasa, con lo que tú me hablas respecto a la prensa. Al no mencionarlo, queda ahí flotando. Entre que puede ser y no puede ser, pero cuando algo puede y no puede ser, más no puede ser. ¿Cierto? Que como que gana la idea de que es menos posible que posible. No, Felipe, por favor. No, es que yo hablaba de cuando Salfate decía que nosotros tenemos que vivir o se mantiene lo establecido. Pero lo establecido en la historia siempre ha sido por un grupo de personas en particular en este mundo completo. Un grupo de personas establecen ciertos parámetros de orden, de forma de cómo vivir. Pero muchas veces tú mismo estableces dentro de tu pequeño grupo otros parámetros. Entonces ahí está lo que significa el cuestionamiento, y como lo que decía la Magdalena, que las personas le pregunten, ¿usted cree en los extraterrestres? Esté esta evolución de que nosotros en definitiva ya no siempre creamos en lo que siempre establece una persona, sino que también empecemos a creer en lo que nosotros pensamos. Por supuesto. Y por eso le damos credibilidad a la pregunta. ¿Usted cree estar solo en este mundo? Antiguamente a lo mejor era como, sí, es que sabe estamos que solos. sí, pero estamos solos. Solo nosotros. Sí, porque solo existe Dios. Ahora no, pues. Ahora,
Claro, porque el narcisismo ya no puede superarte. No, porque además, es como dice Salfate, hay mucha evidencia que te hace considerar esa otra posibilidad. Exacto, porque hay muchas fotografías, videos, personas que hablan. Avistamientos. Algunas de esas personas son policías, algunas de esas personas son gente de Fuerza Aérea, pilotos comerciales de Fuerza Aérea, y otras personas son como el Papa. Estoy hablando del Papa Juan XXIII, por favor, uno de los más queridos, persona notable, erudita. En el año 61, esto fue dictado por el secretario, y dice que supuestamente esto fue lo que pasó. Por favor, se pueden colocar ese video, que esto es maravilloso, porque aquí estamos hablando de una de las personas más notables, inteligentes e ilustradas de nuestro planeta, teniendo una conversación con un credo religioso, y obviamente las preguntas que hizo fue impresionante. Mira, por favor, escucha. Un periódico inglés y narró más o menos estas palabras. Dice: el Papa Juan XXIII y yo estábamos caminando a través del jardín de... Hay un pequeño problema, digamos, y empezaron a conspirar contra nosotros, pero la verdad no quedaba oculta. En la época que la Iglesia Católica tenía un poder mucho mayor al que tiene hoy por hoy, con una Iglesia Católica de Juan XXIII previo a lo que significó el Concilio Vaticano II. Exacto. Donde se abrieron las ventanas y entró el aire. Entonces la Iglesia Católica tenía un poder, por supuesto, insisto, mucho más potente que ahora. Ahora, lo que pasa, creo yo, Salfate, tiene que ver con que mientras no lo diga el presidente de Estados Unidos en cadena nacional, que efectivamente los extraterrestres existen, claro, la información, creo yo que el poder mantiene la información a su antojo. Por supuesto. Entonces cuando aparece por aquí un testimonio, por acá un testimonio, y por Stephen Hawking por acá, incluso lograron mantener el tercer secreto de Fátima. Claro, no, ¿por qué no lo cuentan al tiro? Porque vamos viendo. Entonces oficialmente va a ser cuando ellos quieran y cuando ellos determinen. Claro. ¿Y quién va a ser él o ellos? Bueno, Estados Unidos y los gobiernos. Ahora, es difícil que eso pase. Y además que estos salpicones también te ayudan. Porque si que efectivamente hubiese una invasión extraterrestre, de alguna manera la gente ya está preparada frente a eso y tampoco podrían achacarle a esos poderes por qué no nos dijeron. Si la información, como dicen ustedes, está ahí, está a la mano, es evidente. ¿No viste la película de Tom Cruise? ¿No viste esta otra película? Sí, te pusimos la información. No se niegan. Y ahí, obviamente, cuando usted habla de la moda, no deja de ser curioso que de repente las películas extraterrestres se juntan. Y así como dieron Invasión a Los Ángeles, La Guerra de los Mundos, etcétera, etcétera, empiezan a hacer, o la serie de Steven Spielberg, ¿cierto? Que es sobre la llegada extraterrestre y cómo nos cambia la vida y tenemos que andar arrancando, viviendo casi de forma primitiva, habla sobre distintos posibles escenarios. Ahora, las buenas noticias es que si tenemos que hacerle caso a los contactados, es que derechamente sí, no podríamos llegar a entender que hay extraterrestres nocivos, conquistadores y terribles, pero sí que hay algunos que son más egoístas y que toman lo que ellos estimen conveniente, pese a, digamos, nuestra resistencia, pero que hay otros, digamos, que nos defenderían en el transcurso de lo mismo. Porque tendrían que parecerse su forma de vida a nuestras miserias. De hecho, exacto, no lo están ni ahí. Toman, lo dicen, así se van a sobrevivir, matamos unos cuantos y tal. Ahora, atención, ¿saben lo que les voy a quedar debiendo? Tenemos, ¿cómo decirlo?, de primera mano, los mejores y últimos registros de ovni, objetos voladores identificados. Chile es una zona caliente y hay cada vez más personas con su celular apuntando al cielo y grabando una cantidad, digamos, de evidencia que no se puede negar. Desde la Antártica hasta, digamos, la plena urbe, muchas veces personas, incluso los famosos apagones que han habido, digamos, en el último año, se han podido ver estos seres que nos visitan. Que vengan luego y se postulen antes para las elecciones presidenciales. Mañana ningún problema, ningún problema. Llegó, mira, 11:59, 19 grados hay en Santiago. 12, son las 12. Se nos va a desarmar el carruaje. La calabaza se va a desarmar en este momento. Comienza Intrusos. Muchas gracias por estar con nosotros, por la sintonía. Nos encontramos mañana. 9:30. Chao.